Bienvenidos nuevamente al canal, hermanos y hermanas. Después de nuestro breve video de introducción, el día de hoy vamos a estar considerando los primeros dos versículos de la carta de Pablo a los Efesios, que conforman una breve introducción con tres partes que nosotros vamos a estar analizando. Quiero leer la porción primeramente. Después de haberle dado lectura, les voy a comentar cómo vamos a dividir esos dos versículos y procedemos a la explicación del contenido. Dice la Reina Valera, Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted analiza la forma en la que se inicia la carta de Pablo a los Efesios, notará que es la forma habitual que tenía Pablo de comenzar sus cartas o sus escritos. Sería ideal que usted pudiera con mucha calma comparar esta introducción a la introducción de las otras epístolas también escritas por el apóstol Pablo. Y va a notar que hay ciertas similitudes. Eh, Específicamente se parece mucho a la carta a los Colosenses, porque como vamos a estar viendo durante estos estudios, Efesios y Colosenses son lo que a veces los escritores llaman como cartas gemelas, epístolas donde hay muchos versículos paralelos, pasajes similares, que aunque van a tener su propio toque distintivo en cada carta, se corresponden mutuamente. Entonces tenemos aquí la forma en la que empieza la carta a los Efesios, común en los escritos del apóstol Pablo. Como es una epístola, vamos a apreciar tres partes con mucha facilidad. Primeramente, el autor, la persona que escribió este texto. Y vamos a comentar un poquito sobre Pablo y la forma en la que se presenta al inicio del pasaje. También, al ser una epístola, está dirigida a ciertas personas. Y lo segundo que haremos es platicar sobre los destinatarios, a quienes Pablo se refiere llamándoles los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y finalmente dedicaremos atención al versículo 2, que constituye los saludos y el deseo que Pablo tenía hacia estos creyentes que iban a leer su epístola. Entonces comenzamos por el autor. Se identifica a sí mismo como Pablo, apóstol de Jesucristo. Como es también normal en las epístolas paulinas, aparece el nombre del escritor. Pablo, hemos comentado que tuvo la oportunidad durante uno de sus viajes misioneros de predicar en Éfeso, de realizar allí un ministerio importante por un tiempo relativamente prolongado, y Pablo conocía bien a los efesios. De manera contraria, o más bien los efesios también conocían muy bien al apóstol Pablo, sabían quién era y la mención de su nombre identificaba con mucha facilidad quién les estaba enviando esta carta. En esta ocasión, Pablo se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo. No en todos los escritos el apóstol Pablo recurre a su título de apóstol. Uno de los casos en los cuales no lo hace es la carta a los filipenses, que tal vez por las circunstancias, por la relación que tenía con estos hermanos o por lo que Pablo trataba de transmitir en esa epístola, se identifica de una forma diferente. Ahí principalmente se destaca el título de siervo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y bueno, en esta ocasión la palabra apóstol respalda con un peso de autoridad el escrito que los lectores estaban recibiendo de Pablo. Desde el momento que abrieran la carta y vieran ahí que había sido escrita por un apóstol del Señor Jesucristo, entenderían que era un texto con autoridad, y al ser de origen apostólico eran palabras del mismo Señor Jesucristo, que tenían entonces que obedecerse, respetarse y ponerse en práctica. Comento rápidamente sobre este título de Pablo que la palabra griega apóstol sencillamente significa enviado, como si Pablo lo pudiéramos leer aquí, se identificara como enviado de Jesucristo.
porque en efecto eso era Pablo, en eso consistía su ministerio. Dios lo había llamado con el propósito de enviarle a ministrar entre principalmente los pueblos gentiles. Así se lo hace ver, por ejemplo, el Señor a Ananías, después de la conversión del apóstol Pablo, cuando necesitaba recuperar la vista, le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Y lo que iba a hacer Pablo era llevar su palabra, su evangelio, en presencia de los gentiles, de reyes, de príncipes y de los hijos de Israel. En ese sentido, Pablo era un apóstol o enviado del Señor Jesucristo. Hay que tener en cuenta que él no formaba parte de los 12 apóstoles. Son un grupo selecto que fueron en su momento discípulos del Señor, que cumplían ciertos requisitos para estar dentro de los 12 apóstoles, pero a pesar de eso, el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo de una manera especial durante su conversión. También entendemos que las enseñanzas que Pablo compartía, los mandamientos que él enseñaba, mucha de su doctrina, mucha de la práctica, él había recibido directamente del Señor. Véanse, por ejemplo, algunas citas que les voy a dejar aquí, donde queda claro que aunque en vida terrenal del Señor Jesucristo Pablo no le había conocido, sí recibió enseñanza de parte del Señor resucitado. Además de que en muchas ocasiones Pablo defendió su ministerio como apóstol y mostraba las evidencias o las credenciales de ser un apóstol con la autoridad de Dios. Al final de esa frase inicial dice esto, por la voluntad de Dios. Su ministerio, su llamamiento habían tenido un origen divino. Esto siempre es importante en cualquier clase de ministerio. Pablo no había recibido su apostolado de hombres o por hombres, como lo hace ver también de forma muy explícita en la carta a los Gálatas, sino que el Señor le había tenido por fiel y le había puesto en este ministerio como apóstol de Cristo. Vamos a dejar ahí lo concerniente a Pablo y vamos a analizar ahora a los destinatarios. Llama la atención cómo se refiere a ellos primeramente el autor. Está escribiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús. Dos adjetivos en los que nos vamos a detener unos momentos. Primero les llama santos. Los creyentes en Éfeso que iban a leer esta carta podían ser merecedores del título santos, a pesar de su pasado pagano, a pesar de toda su antigua manera de vivir, el Señor les rescató y ahora, ante los ojos del Señor y por lo tanto también ante los ojos de Pablo, estos creyentes eran santos. La palabra santo se refiere a algo o a alguien que ha sido apartado con un propósito específico. Eso aplica en muchos aspectos, pero con respecto a los efesios, ellos habían sido sacados de su pasada manera de vivir y habían sido consagrados a los propósitos y la gloria del Señor Jesucristo. Todo creyente en un sentido espiritual también ha sido santificado por el Señor. Dios nos rescató y nos ha separado para consagrarnos a sus propósitos o a su gloria. Y en ese sentido, si nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios también nos ve de esta manera y nos hace acreedores del título santos. Ahora vamos a la otra palabra que sería fieles. Es una palabrita griega que puede traducirse como fieles o puede traducirse también como creyentes. En algunas versiones usted lo va a encontrar ahí de esa forma. Cuando leemos esta parte en otras versiones, Pablo dice ahí a los santos y creyentes en Cristo Jesús. Yo creo que la mayoría de las personas que iban a leer la carta de Pablo eran creyentes en Cristo Jesús y que la Reina Valera hace bien en traducir aquí este término como fieles. Es decir, además de creyentes, eran también personas dignas de confianza, personas fiables, por usar un sinónimo. Y en realidad, como un autor lo hacía notar muy bien, ambas palabras van de la mano y deben ir de la mano. Me refiero a las palabras creyente y fiel.
y estos hermanos eran ambas cosas. Y vamos a explicar rápidamente qué es un creyente, qué es un fiel y cuáles son los parecidos y las diferencias. El hermano de quien aprendí esto hacía la distinción de que un creyente es una persona que ha puesto su confianza en Dios, pero un fiel es alguien en quien podemos poner nuestra confianza, alguien digno de confianza, alguien que cumple sus compromisos, sus responsabilidades o las obligaciones que tiene hacia el prójimo y hacia Dios. Y un ejemplo muy bueno con respecto a esto es el patriarca Abraham del Antiguo Testamento, que era ambas cosas, fue un creyente fiel. Leemos en Génesis capítulo 15 que creyó Abraham a Dios. Ahí le asignamos el título de creyente. Pero si usted va a Génesis 18-19, Dios dice de Abraham: yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden los caminos del Señor. Entonces, Dios estaba seguro de que cuando llegara el momento, Abraham iba a cumplir sus responsabilidades espirituales para con su casa y con su familia. En ese sentido, Abraham era una persona fiel. Entonces, hermanos, aquí también hacia nosotros, ¿verdad? Si somos creyentes, mostremos fidelidad en todo lo que tenga que ver con nuestros hermanos, con nuestro prójimo y por supuesto también fidelidad hacia las cosas que tienen que ver con Dios, para que también podamos ser llamados o tenidos por santos y fieles en Cristo Jesús. La siguiente frase que hay que analizar, estamos todavía en la parte de los destinatarios. Pablo está escribiendo a personas que están posicionadas o colocadas en Cristo. Algunos comentaristas no dudan en decir que esa es la frase más importante, no solo de la carta a los Efesios, sino de todos los escritos de Pablo. Son numerosísimas las veces en las que Pablo utiliza esta pequeñita expresión, en Cristo, y describe la posición que Dios ha dado, una posición espiritual, una posición privilegiada, tan solo por el hecho de haber puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Es por el hecho de que estamos en Cristo que Dios nos hace santos. Es por el hecho de que hemos sido puestos en Cristo que podemos ser tenidos por dignos y recibir toda clase de bendición espiritual. De hecho, yo le invitaría a que termine de leer el capítulo 1 y cuente usted cuántas veces se repite la frase en Cristo a lo largo de todo el capítulo 1. Para hacer esto un poquito más dinámico, déjenos abajo en la sección de comentarios la respuesta. ¿Cuántas veces aparece la frase en Cristo? Y va a ver que muchas bendiciones espirituales que nosotros vamos a estudiar en videos posteriores están asociados a esta expresión, a esta posición que Dios nos ha dado por pura gracia. Ahora, así como estos lectores tenían una ubicación espiritual en Cristo, también tenían una ubicación geográfica en el tiempo y en el espacio. También estaban en Éfeso, los creyentes santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Un poquito hablábamos de Éfeso en el video de introducción, una ciudad muy importante en toda esa zona del Asia Menor. Pero va a resultarle a usted curioso, tal vez escuchar, que en el texto original no aparece la palabra Éfeso. El texto del versículo 1 se corta diciendo así: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en, y ahí se termina el texto en los mejores manuscritos. ¿Por qué no aparece la palabra Éfeso? Los comentaristas generalmente dan la interpretación más aceptada de que esto se debe a que Efesios era una carta que debía circular en varios lugares. Entonces se iba a leer en Éfeso, pero probablemente también en Colosas, en la Odisea y en congregaciones en otros sitios. Entonces se dejaba un espacio ahí o se cortaba el texto para que se colocara el nombre de la ciudad correspondiente. Cuando se leyera en Éfeso, los santos y fieles que están en Éfeso, pero cuando se leyera en la Odisea, los santos y fieles que están en la Odisea, y así sucesivamente.
Esto también explicaría por qué Pablo no menciona a ningún creyente de la congregación por nombre, ni en los saludos iniciales, ni en la despedida. Y eso que Pablo los conocía bien, porque estuvo mucho tiempo con ellos, y a veces una costumbre que tenía Pablo era saludadme al hermano fulano de tal, o saludadme a los hermanos que se reúnen en la casa de la hermana fulana de tal. Y en Efesios no aparece eso en la carta, probablemente por la misma razón. Entonces, aunque la palabrita Éfeso no aparece en los mejores manuscritos, de todas maneras, con el paso del tiempo, nosotros hemos llegado a conocer esta epístola como la carta a los Efesios. E indudablemente los Efesios formaban parte de las personas que iban a leer la carta. Entonces, ni nos afecta ni perjudica el hecho de esta pequeña variación en el texto crítico. Y finalmente vamos a analizar el versículo 2, que es el saludo que Pablo desea para estos creyentes, estos hermanos. Les dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hay dos palabras muy importantes al inicio que vamos a considerar primeramente. Gracia, dice Pablo. La palabra griega charis, que es una palabra que tiene muchas connotaciones. Puede tener también diferentes acepciones. A veces nosotros la entendemos como un atributo de Dios, la gracia de nuestro Dios que hace posible bendiciones, favores hacia nosotros. Por eso los autores ven a la gracia como la fuente de la que brotan todos los demás dones o bendiciones de Dios. Uno de ellos podría ser la paz. Entonces la gracia es esa fuente y de ahí brotan dones, favores inmerecidos, cosas que nosotros mereceríamos todo lo contrario, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Dios en su gracia nos las otorga. Y la segunda palabra es paz. En el griego es la palabra Irene, que corresponde al Shalom del Antiguo Testamento. Un judío en la antigüedad tenía esta forma de saludarse. Se deseaban entre ellos paz, Shalom. Y un hermano también explicaba que esa palabrita viene del verbo hebreo shalam, que significa completar, que se refiere a algo pleno, que no le falta nada. Entonces, desearle paz a una persona era desearle todas las bendiciones que pudieran venir de parte de Dios sin que le faltara una sola. El cúmulo de bendiciones que vienen de Dios, deseárselas a una persona. Y estos eran los deseos de Pablo hacia los creyentes en Éfeso, que pudieran experimentar, disfrutar la gracia y la paz de Dios. Una paz que no es como el mundo la da, así como lo enseñó el Señor Jesucristo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y concluye Pablo esta sección diciendo, todo esto de Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Porque dice Santiago que toda buena dádiva, como la gracia y la paz, todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces. Pero también menciona al Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y cualquier dádiva o don perfecto nos llegan únicamente por medio de Él. Entonces tenemos ahí nuestros primeros dos versículos. Estén pendientes al canal para los estudios que van a venir más adelante de parte de nosotros. Les deseamos que en estos días, en este año que tiene pocos días, un par de semanas de haber comenzado, usted también disfrute estas dos bendiciones que hemos comentado, la gracia y la paz de nuestro Dios. Que sean con todos ustedes, hermanos. Les mandamos un saludo. Nos vemos hasta la próxima.